acceso posteriormente a este. Entonces, la fase número 4, los temas que se ven en esta fase número 4 son costos, ingresos y utilidades. Sé que algunos de los que están acá asistiendo ya han presentado sus avances. Ahorita precisamente estaba realizando retroalimentaciones de los foros. En el transcurso de la mañana terminaré de hacer esto. Esta es una actividad que inició desde el pasado 22 de junio. A pesar que ya llevamos bastantes días, pues se ha visto una baja participación por algunos compañeros. Finaliza el próximo 18 de julio, es decir, que estamos a 8 días de finalizar esta actividad. El objetivo de esta es analizar el comportamiento de los costos de producción para aplicarlos en una organización. ¿En qué consiste esta fase? Es en conocer los conceptos relacionados a costos, ingresos y utilidades de la organización. Primero que todo, cada uno de ustedes debe presentar una definición de la función de producción. Como segundo punto, es definiciones sobre diferentes conceptos relacionados a costos e ingresos. Ya los vamos a mencionar a cada uno de estos. Posteriormente, hacer una explicación acerca de qué es y para qué sirve el estudio de isocuantas e isocostes, y finalmente tienen que desarrollar un estudio de un caso que se propone, que se menciona como informe número 2. Entonces, lo que he visto en algunos avances que me han presentado es que aún nos como que dejamos de lado el uso de las normas APA. Entonces recuerden que nosotros ahí podemos caer en un error, en una falta en el reglamento estudiantil de nuestra universidad, porque caemos en el copia y pegue tal cual como lo dice el autor. Eso lo podemos hacer, pero recuerden la importancia de citar a los autores de cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿qué se evalúa en esta parte? Que cada uno de ustedes presente la definición de estos conceptos que se tienen, mencionen al autor, lo citen y después con sus palabras propias escriban qué entendieron de cada uno de estos conceptos. Digamos acá, yo lo traigo con palabras propias y algo muy concreto, muy sencillo acerca de cada uno de estos conceptos. Entonces, lo primero que nos preguntan acá, ¿qué es la función de producción? Espero no encontrar en los trabajos que ustedes presenten como finales alguno donde con sus palabras llegue a quedar casi que igual o igual, porque se han presentado casos donde van a quedar igual a lo que se les menciona en el CIPAS o en la web conference. Entonces, para que seamos creativos, o sea, redactemos ustedes están en un proceso de formación donde nosotros también los guiamos para que poco a poco vayan desarrollando esas habilidades de redacción. Entonces, para mí, María Angélica, ¿qué es la función de producción? Esta es la que se encarga o la que relaciona la cantidad de factores productivos utilizados con la producción obtenida de un determinado bien. ¿Qué quiere decir esto? La función de producción siempre está relacionada a un total de cantidades. Entonces, ¿dónde F? Entonces, las cantidades es igual. F es una función matemática. Esta función se va a determinar de acuerdo al bien que estamos produciendo. ¿Y de qué depende esa producción? Va a depender de los factores que yo tengo. ¿Cuáles son los factores en este caso? Tierra, trabajo y capital son los factores de producción. Hoy en día, pues con todas las innovaciones que hemos tenido, también los factores de producción dependen del nivel de emprendimiento que se tenga. Entonces, la cantidad a producir va a depender de qué capacidad yo tengo tanto en tierra, capital, trabajo y emprendimiento en este caso. Otro tema que nos preguntan o que se trata en esta guía es el tema relacionado a costos de producción.
¿qué es lo que debemos tener en cuenta nosotros en costos o qué son costos de producción? ¿Alguno de ustedes me quiere decir qué son costos de producción? Yo he visto que acá hay conectados algunos de los que ya me han presentado avances. Está Javier por acá. Ay, no veo. Tutora, yo tengo entendido que los costos de producción son los costos en los que, en los que incurre una empresa, persona para producir algo. Sí, señor. Muy bien. Entonces, estos son los, también se relacionan con gastos necesarios, o sea, si yo no incurro en esos gastos, en esos costos, pues yo no voy a tener cómo producir, no voy a tener un bien para entregar o un servicio. Entonces, los costos de producción, acá yo lo asumo que son los gastos necesarios para llevar a cabo un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. Si yo tengo una empresa que produce, ¿qué digo yo? Eh, licuadoras. Entonces, para poder producir esas licuadoras, pues yo voy a tener que tener un espacio en el cual voy a colocar mi planta de producción, voy a tener que comprar los insumos, que son las materias primas, las partes, voy a tener que pagarle a un trabajador que me va a ensamblar esas piezas, ¿sí? Voy a tener que pagar unos servicios por ese espacio en el cual estoy produciendo, por la planta productora. Entonces, en sí, los costos de producción se resumen en pagos, acá están, incluyen el arriendo, si es, digamos, que estoy arrendando un espacio en el cual voy a producir, o si he comprado un espacio físico, pues estaría relacionado con el pago de una cuota, ¿cierto? Los servicios, el trabajo, que son las personas que van a ensamblar, que van a vender, que van a encargadas del almacén y los pagos de capital. Pagos de capital están relacionados, como su nombre lo indica, pues el capital que yo estoy gastando para la producción. Digamos, si he obtenido un préstamo, entonces los pagos de capital pues sería el pago de la cuota. Los costos de producción se dividen en este sentido en dos tipos de costos. Tenemos un costo fijo. El costo fijo son aquellos valores que no cambian a pesar de la producción de un bien o servicio, sin importar si la empresa produce mayor o menor cantidad de producto. Un ejemplo de costos fijos puede ser el arriendo y los sueldos a ciertos empleados, porque hay unos sueldos que son fijos, otros que son variables. Ejemplo de arriendo, sigamos con la empresa productora de licuadoras. Va a pagar un arriendo, ella así produzca 10 licuadoras, 100, 1000, el arriendo va a ser el mismo, son costos fijos. Los sueldos de ciertas personas, digamos, del auxiliar administrativo, del gerente, de cargos que así se produzca o no se produzca, se venda o no se venda, van a ser un costo para la empresa. Entonces, los costos fijos son los que nunca van a cambiar a pesar que si se incrementan o se disminuyen la cantidad producida. Si, dado que en este momento yo estoy viendo acá la presentación y no puedo ver la aplicación de Meet, entonces si alguno tiene o alguna tiene una inquietud, por favor activa el micrófono y hace la intervención, ¿listo? O si quiere ampliar el tema que yo estoy tratando. Bueno, por otro lado, tenemos cuáles son los costos variables. Perdón que acá se me quedó en costo variable fijo, no, es costos variables. Entonces, los costos variables son aquellos que se pagan o se incurren estos costos de acuerdo a la cantidad producida. Acá tengo unas imágenes de un ejemplo de una máquina, perdón, de una empresa textil. Entonces, si yo, las empresas textiles, recordemos que hay ciertos periodos del año en los cuales la gente tiende a comprar más, como es en época decembrina, ¿cierto? Que los regalos de Navidad o a mitad de año que porque recibieron una prima de servicio. Entonces, o temporadas, digamos la temporada escolar, excepto este año.
Temporada escolar, entonces, es una temporada en la cual la gente tiende a comprar pantalones colegiales, jeans colegial, camisa colegial, sacos, ¿sí? Entonces, un ejemplo es una empresa productora de camisas colegiales. Entonces, muy seguramente ellos tienen su producción programada y desde por allá el mes de octubre, noviembre, diciembre, inician la producción de ese bien, que serían las camisas, para poderlas vender en enero y febrero, que será la época fuerte. Entonces, para poder cumplir con esa producción, muy seguramente ellos van a contratar un mayor número de personas encargadas en el corte, en la costura, en el doblado, en el empaque, en la distribución de sus productos, ¿cierto? Entonces, los costos variables son los que dependen del nivel de producción. A mayor producción, pues voy a requerir mayor mano de obra. Tenemos también en ese caso otro ejemplo, es la materia prima. Si yo voy a producir más, pues voy a requerir más telas, más hilos, más insumos como tal. Entonces, ¿queda claro ahí la diferencia entre costos fijos y costos variables? Sí, señora. Perfecto. Bueno, acá les traje una gráfica que nos explica, entonces, una vez nosotros tenemos definido costos fijos y costos variables, ya podemos determinar el costo total. Entonces, el costo total simplemente es la suma de todos los costos fijos más los costos variables. En esta gráfica es importante que ustedes al momento de graficar siempre tengan presente en el eje X las cantidades y en el eje Y los precios, o en este caso los costos, ¿sí? Pero en el X siempre van las cantidades. Entonces, acá tenemos esta línea que se ve recta y horizontal paralela a este eje X, que es el costo fijo total, significa que es un costo que siempre va a ser igual sin importar las cantidades producidas. O sea, yo voy a pagar en este caso lo mismo de arriendo si produzco 5 unidades o si produzco 1000 unidades. Para mí el arriendo es el mismo. Otro ejemplo, digamos, pero el servicio de luz va a ser diferente, de energía, ¿cierto? Porque voy a utilizar más máquinas y eso, que eso estaría dado por este costo variable total. Esta gráfica de costo variable se ve de esta manera, es porque depende de la cantidad producida. A medida que yo produzca más, pues los costos variables tienden a subir, ¿sí ven? Y el costo total simplemente es la suma de costo variable más el costo fijo. Por eso se ve un desplazamiento de esta línea. Entonces, la idea es que ustedes en el ejercicio vayan explicando cada uno de los conceptos. Si lo quieren complementar con una gráfica, está también muy bien. Por otro lado, tenemos otro análisis de costos que se hacen cuando a nosotros nos piden, ustedes ya cuando sean profesionales o si algunos ya se desempeñan en una de estas áreas, muy seguramente les van a pedir, presénteme un análisis o un informe de costos, ingresos y utilidades de este producto en la empresa. Perdón. Entonces, ustedes van a realizar un análisis, en ese caso, cuál es el costo total medio. Pueden realizar también cuál es el costo fijo medio y el costo variable medio. Para cada uno de estos, lo que se hace es hallar o despejar una fórmula. Cuando nos hablan de un costo total medio, es el costo total que tenemos de producción, que el costo total, recuerden que es el costo fijo más el costo variable, dividido en la cantidad producida. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cómo es el comportamiento de estos resultados. El costo fijo medio simplemente es el costo fijo dividido por la cantidad de producción. Ay, perdón. Y el costo variable medio es costos variables divididos por la cantidad de producción. Estos acá, pues los conceptos a veces suenan como un poco, llamémoslo así, como un poco aburridos, pero los vamos a comprender más ahorita en el ejercicio.
Otro costo que nos piden y que es muy importante analizarlo en un informe de costos y beneficios es el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal es el resultado, es el cambio que se genera en un costo, en el costo total, cuando yo genero un cambio en las cantidades. Entonces acá podemos ver cuál es la fórmula del costo marginal. Entonces costo marginal es igual a la variación del costo total sobre la variación de las cantidades. Acá les traigo un ejemplo así muy pequeño donde con ese nos va a servir de guía para ahorita hacer el ejercicio. Entonces, si yo produzco, la cantidad producida es 1, el costo total de producir una unidad es de 30, pero si produzco 2 unidades, el costo total va a ser de 40. Entonces, el costo marginal acá para esta primera cantidad no se puede hallar. ¿Por qué no se puede hallar? ¿Quién me indica por qué creen que no se puede hallar este costo marginal? Bueno, yo considero que es porque hasta ahora hay solo un costo variable fijo y no hay ninguna variación ni en la cantidad ni en el costo. Entonces se necesitan dos costos y que varíe para poder calcular la margen de esos dos. Muy bien, veo que han comprendido muy bien o tienen conocimientos previos, muy buenas bases de estos conceptos. Entonces, para poder hallar estas variaciones, pues yo debo tener dos valores, ¿sí? En este caso es valor 2 menos el valor 1. Entonces, el valor 2 siempre va a tener, va a iniciar acá, en este caso, en esta fila número 2. Para hallar este costo marginal, simplemente yo, la fórmula, recuerden, la variación en costo total. Entonces, acá esta variación sería 40, que es este valor 2, menos 30, valor 1, sobre la variación en cantidades. La variación en cantidades es 2 menos 1. Al despejar esta fórmula me da, como resultado de esta variación son 10, la variación en costo total es de 10 y la variación en cantidades es de 1. 10 sobre 1 simplemente pues da 10. Entonces, el costo marginal para este producto de pasar de una cantidad producida a 2, el costo que me genera adicional es de 10 pesos. ¿Sí? Entonces, y así podemos hacer el análisis uno a uno, digamos, con el ejercicio que se plantea en la guía, que más ahorita ya vamos a despejar todas las dudas. Por otro lado, tenemos o nos piden ahí qué entendemos o cuál es el concepto de ingreso total. El ingreso total es una de las fórmulas pues, más sencillas de calcular. El ingreso total simplemente corresponde a precio por las cantidades. Por lo general, tiende a ser, al momento de graficar, es una línea creciente. Entonces, precios por cantidades. Por lo general, pues a medida que las cantidades aumentan, así el precio sea el mismo en todos los periodos, pues el ingreso total tiende a aumentar. El ingreso marginal. Entonces, si el costo marginal es la variación de costo que tenemos de pasar de producir ciertas cantidades u otras, entonces el ingreso marginal es algo muy similar. Entonces, acá me faltó una Q. El ingreso marginal es la variación que experimenta el ingreso total ante la venta de una unidad adicional. Otro concepto es el cambio en el ingreso total que se produce cuando la cantidad vendida se incrementa en una unidad. Si ven que es muy similar al costo marginal, solamente que lo vemos desde el lado de los ingresos. Entonces, ¿cómo van cambiando los ingresos a medida que se cambian las cantidades? Por este lado tenemos una gráfica donde vemos cómo se representa el coste marginal, el coste total medio, el ingreso marginal y la demanda.
Uy. Otro concepto de los cuales nos hablan, ¿me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno, es que acá esto me está como... Listo. Otro concepto que nos piden acá es mencionar qué entendemos por utilidad o pérdida. Para esto es simplemente tener presente, como les mencionaba, pues ustedes buscan los conceptos, citan los autores y después en pocas palabras muy concretas y sencillas manifiestan qué entendieron de este. Para mí es simplemente la diferencia entre los ingresos totales y costos totales. Entonces, la fórmula para hallar la utilidad o pérdida es tener el valor de ingresos totales y a ese restarle los costos totales. También nos piden a nosotros decir qué son y para qué sirven las curvas isocuantas. Entonces, estas curvas isocuantas simplemente es una curva que nos muestra las diferentes combinaciones, las isocuantas. Entonces, una clave está acá que isocuantas es combinaciones de insumos, variables que representan el mismo nivel de producción. ¿Qué quiere decir? Digamos acá, en esta línea yo tengo que la producción va a ser de 300 unidades. Para producir esas 300 unidades puedo utilizar 4 unidades de capital y 10 de trabajo en esta curva. O si este punto, digamos este donde estoy acá, pasara aquí a más abajo, quiere decir que también podría utilizar 3.5 unidades de capital y este baja a, pero con más horas de trabajo, que sería, digamos acá, 15 horas de trabajo, ¿sí? Entonces es la combinación que yo tengo en los factores de producción para lograr una misma cantidad. Esto es teniendo en cuenta esos desplazamientos a lo largo de una misma curva isocuanta. ¿Por qué les traje acá esta con 3 curvas? Porque es la diferencia que hay, digamos, si yo quiero producir 200 unidades o 100 unidades para cada una de estas. Ahí puede haber diferentes combinaciones entre capital y unidades de trabajo. Por otro lado, están las curvas isocostes. Estas curvas son las que muestran las combinaciones de los montos de los bienes o de factores de la producción que se pueden adquirir con el mismo gasto total. Entonces, acá es las combinaciones de insumos, ¿sí? Cómo puedo utilizar mis insumos para gastar el mismo, para producir la misma cantidad. Si yo quiero bajarle al capital, muy seguramente, digamos, si yo bajo al capital en infraestructura, en máquinas, dejo de utilizar, ya no voy a utilizar 3, sino 5 máquinas, perdón, 3, sino solo una máquina, pues eso seguramente me va a llevar que yo requiera más horas de mano de obra. Entonces, sí, esas son las combinaciones. Por el otro lado, es las isocostes, la diferencia es que son las combinaciones de los bienes o de los factores de producción que se pueden adquirir con el mismo gasto total. Si yo tengo para gastar 1.000.000 de pesos, entonces ese 1.000.000 de pesos me va a alcanzar para gastar 15, un ejemplo, 15 unidades de capital, pero no voy a tener para pagar la mano de obra o trabajo. Pero si yo ese 1.000.000 de pesos lo utilizo para pagar, invertir en 8 unidades de capital, pues muy seguramente me va a quedar para 2.3 unidades de trabajo, ¿sí? Estas son rectas teniendo en cuenta que la empresa no tiene control sobre los precios de los insumos. Es decir, si yo tengo esa empresa textil, yo no puedo decirle a mi proveedor de telas, véndame ese rollo de tela no en 3 millones, sino en 1.000.000, no. Sino a mí el proveedor de telas es quien asigna ese precio y yo, dependiendo de mi presupuesto, pues voy a decidir qué cantidad comprar, ¿listo? Entonces, de esta manera es que son rectas, porque los precios no dependen de eso.
Acá podemos ver una diferencia, perdón, las dos curvas isocuantas e isocostes en una sola. Entonces acá estas isocuantas es cuánto puedo producir según el capital y esto es cuánto puedo comprar. Cuando estas dos se cruzan, acá se da el punto de equilibrio para la empresa. De esta manera ya se finalizaría pues con los conceptos que nos piden en esta guía. Nuevamente les reitero la importancia de mencionar a los autores que se presentan, de donde ustedes están tomando los conceptos, remitirse a fuentes confiables. Bueno, ahora les voy a explicar una forma práctica y muy sencilla para que ustedes lleven a cabo el estudio de caso, que es la segunda parte o informe número 2. El ejemplo que yo les traigo acá es muy similar al que se les presenta en la guía. Por tanto, pues si ustedes hoy están muy atentos, sé que es algo que lo podrán desarrollar en un tiempo muy corto. Entonces, este ejemplo nos dice que la compañía ABC es productora de pantalones y se encuentra constituida en el mercado desde hace 15 años. La compañía tiene establecidos en su contabilidad el siguiente cuadro de costos fijos y variables por unidades de producción. El precio de venta de cada pantalón es de 60,000 pesos. Entonces, lo que yo les sugiero a ustedes es pasar este cuadro base que les damos en la guía a un Excel. Por acá ya lo tengo en un Excel. Entonces, en la parte de arriba de la guía, este es tal cual como está en la guía, solo que los valores están diferentes. En la parte de arriba, ustedes van a encontrar cada uno de los conceptos y en esta segunda fila encuentran las fórmulas. Entonces es algo muy, es solo saber cómo vamos a escribir las fórmulas. Entonces la clave está en esto. Entonces aquí nos da las cantidades, el costo fijo total, el costo variable total. Recuerden, el costo fijo siempre va a ser el mismo. Y por acá yo escribí el valor del pantalón o el precio del pantalón. Dejemos precio para no confundirnos. Entonces, vamos a iniciar con la primera fórmula. Simplemente le damos igual. En la parte de arriba, acá en esta parte, ustedes Doctora, están viendo disculpa, mi... eso iba a preguntar, todavía estamos viendo la presentación de Pablo. Sí, espérame, ya. Ya dejo acá de presentar y vuelvo a presentar acá el Excel. Qué pena con ustedes. Muchas gracias. Listo. Ya están viendo acá, ¿sí? Mi Excel. ¿Me confirman si están viendo ya el Excel? Sí, señora. Listo. Qué pena, muchas gracias. Listo, entonces les explicaba. En la parte de arriba, o sea, acá este Excel, yo he pasado el mismo cuadro que está en la guía, pero lo he hecho con valores diferentes. Entonces, en la parte de arriba está cada uno de los conceptos que nos pide y en la fila número 2, las fórmulas. O sea, es simplemente tomar esas fórmulas y hallar los datos. Entonces, acá nos dice, costo total es igual al costo fijo. Entonces, el costo fijo nosotros lo tenemos en la celda B3. Le doy B3 más el costo variable. Le doy igual, al ubicarme acá en esta parte, le doy doble clic acá cuando me sale esta cruz y ya me va a arrastrar en todos los valores. ¿Listo? Entonces, ahí ya tendría la primera respuesta. Ahora nos vamos con el costo fijo promedio. El costo fijo promedio acá nos indica que es igual al costo fijo total dividido en las cantidades. Le voy dando así e igual acá. Vemos, acá ya podríamos ir haciendo un análisis. Entonces, el costo total
los resultados de este costo, vemos que a medida que van incrementándose las cantidades, el costo fijo total pues también va incrementándose. Para el costo fijo promedio, si vemos que a medida que se incrementan las cantidades producidas, el costo fijo promedio por unidad va disminuyendo. Iniciamos por 40,000. Si llegamos a producir 40 pantalones, el costo fijo por producir un pantalón es de 1,000 pesos. Acá, ahora vamos a hallar el costo variable promedio. Es el costo variable total dividido en las cantidades. Ese también se comporta. Costo fijo total, espérenme que está como... Costo variable. Así, costo variable promedio, perdón. Entonces, ese se comporta también pues de acuerdo a las cantidades producidas. Vamos a hallar el costo promedio por producir un pantalón. Entonces, es igual al costo total dividido en cantidades. Entonces, si yo produzco un solo pantalón, a mí me va a salir por 48,000 pesos. Pero a medida que voy incrementando el número de unidades producidas, pues el costo promedio por producir ese pantalón me va a disminuir. Y ahorita vemos eso cómo se ve reflejado en las utilidades. Para el costo marginal, recuerden que el costo marginal, nosotros en la primera celda no podemos colocar un dato porque no tenemos que tener mínimo dos datos, el valor 2 menos el valor 1, por eso iniciamos desde la celda número 2. Entonces, acá nos muestra tal cual la fórmula. Entonces, para hallar esto, el costo marginal es igual. Abrimos paréntesis para que nos haga la primera resta. Entonces, costo total 2, me remito a la columna C, que en este caso serían 70,000, menos el costo total 1, que serían estos 48,000. En esta parte cierro paréntesis, le doy para dividir nuevamente, abro paréntesis, sobre cantidad 2 menos cantidad 1, cierro paréntesis. Y nos da este valor. De esta manera puedo arrastrar la fórmula. Entonces acá vemos el costo marginal por producir una unidad adicional. Se comporta acá en la variación. Es importante que tengan presente que todo esto depende por los costos variables que se tengan. Los ingresos totales, entonces simplemente ingreso total es igual a precio. Precio lo tenemos acá abajo en esta celda por las cantidades. De esta manera también lo... Bueno, acá me dio 0, ¿por qué? Porque si yo arrastro la fórmula de esa manera, pues esta, digamos, en esta celda de abajo, si yo veo que me está tomando, pues me está tomando esta siguiente celda. ¿Sí ven? Entonces, ahí no tengo valor, pues me va a dar 0. Cuando nosotros en Excel vamos a trabajar este tipo de fórmulas, cuando este valor, en este caso el precio, es el mismo para todas las celdas, entonces lo que hacemos nosotros es fijar la celda donde tenemos el precio. ¿Cuál es la celda aquí donde tenemos el precio? B16. Muy bien, entonces nos ubicamos al lado de B16 y yo le oprimo F4. Al oprimirle F4 quiere decir que yo estoy como anclando, fijando ese valor para que ese valor sea tenido en cuenta en todas las celdas ahí para abajo. Entonces le doy Enter. Si yo le doy acá ahora sí doble clic, pues ya me tiene en cuenta ese mismo valor y lo que va cambiando, digamos si veo acá, son las cantidades. ¿Listo? Vamos ahora a hacer el ingreso marginal. El ingreso marginal será igual a la variación del ingreso total, menos sobre la variación
de las cantidades. Así. Y esta también la arrastro y mira cuál es el ingreso marginal por cada una de las unidades vendidas. Espérenme. Ahora vamos a ver cuáles son las utilidades o pérdidas. Las utilidades o pérdidas son los ingresos totales menos los costos totales. Entonces, cuando yo produzco una unidad, a mí me genera una utilidad de 12,000 pesos. Pero si yo voy incrementando y llego hasta 40 unidades, pues a mí me va a generar una utilidad de 2,058,000. Entonces, y así podemos seguir haciendo el ejercicio. Si yo produzco 2,000 unidades, el costo va a ser de 40,000. Ah, pero este sí me va a incrementar a 50. No, ahí sí me tocaría hacer el cálculo de este costo variable. Bueno, pero por lo general esto tenderá a ir incrementando esta utilidad o pérdida. Entonces, de esta manera ustedes ya pueden hacer un análisis, pueden iniciar a jugar con cantidades, digamos cantidades y costos totales o cantidades y le dan acá insertar gráfica y les va generando el tipo de gráfica. Ya es que ustedes acá seleccionen acá que están representando. Acá estaríamos representando los costos totales de producción a esa gráfica. Todo esto, bueno, para la presentación del informe lo que ustedes van a hacer es copiar y pegar esto. Es más fácil que lo copien y lo peguen allá en formato de imagen. E igualmente, una vez generen cada una de estas gráficas, las copien, la peguen y hagan el análisis ya en el documento de Word. ¿Listo? Quiero saber si tienen alguna duda. De esta manera ya finalizaría nuestro tema. Ya es el momento de resolver dudas específicas que lleguen a tener ustedes. No, tutora, por mi parte está todo entendido. Muchas gracias. Bueno, Felipe, y a todos los presentes, nuevamente los felicito por su interés en la participación. Desearles los mejores éxitos. Recuerden, la actividad vence el 18 de julio. Hasta 3 días antes del cierre de la actividad, yo les hago el proceso de revisión y retroalimentación en el foro para que lo tengan presente, porque es que a veces dejamos para última hora y ahí ya no alcanzo a hacerle retroalimentación a todos los estudiantes. Las entregas finales las hacen con errores que se pueden pues corregir antes de la entrega final. Bueno, en este momento voy a detener la grabación.